Amigos, buenos días, buenas tardes. Estamos aquí iniciando de nuevo su programa. Me verán con lentes oscuros, pero es que el día de ayer me tomé un café árabe, y de estos cafés que son verdaderamente no dejan dormir, y no quiero que me vean así como que anda uno, coloquialmente se dice, pasado de copas. No, estamos desvelados por ese café árabe. Y precisamente pues amanecí mucho pensando en la problemática del Medio Oriente, apoyando a los palestinos, que parecería que México son los nuevos palestinos o la nueva Palestina, porque nos quieren poner un muro en la frontera este señor Trump, y pues eso es un problema de altos niveles. Pero pues empezamos el programa. Mando saludos a mi tío Cruz Jiménez, porque el día de ayer fue el día de la Santa Cruz, y entonces mando un saludo pues a todos los trabajadores de la construcción básicamente, pero muy especialmente a mi tío Cruz Jiménez, que se encuentra radicando en San Antonio, Texas. Tiene la edad de 91 años, es el último tío que nos queda. Y a mi primo hermano Cruz Armando Jiménez también en Dallas, Texas. Entonces con ese parámetro iniciamos. Recordamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra, dicen los amigos, los bien enterados, que hoy va a estar en mi ciudad natal es Musquis, Coahuila, mi ciudad matria, que es Sabinas, Coahuila, que son, lo había comentado en un programa anterior, son 3 ciudades que conforman la región carbonífera. Son Musquis, son Rosita o Nova Rosita y Sabinas. Entonces AMLO va a andar en mi zona patria, en mi ciudad matria, porque la patria es grande, pero la matria es la chiquita, en la zona pequeña. La localidad es una localidad, ya lo habíamos comentado, de cerca de 80,000 a 100,000 habitantes, un área metropolitana extensa, tiene pobladitos ahí mineros, todos ellos, Agujita, Cloete, Progreso, donde se supone agarraron al Alaska, al Zeta más sanguinario que ha habido, y se supone, porque parece que todavía los Zetas, me comentaban allá en la región, los Zetas todavía se encuentran en Progreso, en esa zona colindante o metropolitana de Sabinas, Coahuila. Entonces, si Andrés Manuel va a andar por allá, pues le recordamos pues algunas cosas interesantes que tienen que ver con nuestra región, con nuestra ciudad. Le recordamos que Sabinas, Coahuila era un pequeño poblado. Cuando viene Francisco Villa, cruza toda la Sierra Madre Oriental desde Chihuahua y viene y se rinde en Sabinas, Coahuila. ¿Por qué en Sabinas, Coahuila se rinde Pancho Villa? Pues porque ahí están las minas de carbón. Pancho Villa toma las minas de carbón y suspende el envío de la materia prima para los ferrocarriles. De esa manera pudo negociar Francisco Villa su armisticio de una manera inteligente. Él pues obviamente posteriormente sería asesinado, vilmente asesinado. Los revolucionarios de entonces, los políticos actuales, no tienen palabra. Entonces pues lo asesinaron de una manera vil por intereses siempre de nuestro vecino del norte de los Estados Unidos, que no quería a Villa, prácticamente no quería ni a Villa ni a Carranza, y ambos son asesinados por la misma facción, por el mismo grupo. Entonces ahí es importante mencionar el caso de cuando Francisco Villa se rinde en la ciudad de Sabinas, Coahuila, y obliga a un armisticio con el gobierno federal. Posteriormente Sabinas creció, de un pequeño poblado, creció a ser una ciudad moderna, altamente, con una clase media bastante sólida. Mandamos saludos a nuestros amigos allá, a Rodrigo Reyes, a Ernesto y a Rafael Santana, a nuestra querida amiga Chamaya, Rosamalia Musquis, y toda una serie de amigos que hemos tenido por allá en la región carbonífera, en Sabinas en lo especial, a Hugo Díaz ahí en la XBX de Sabinas. Y si AMLO va a estar ahí, pues no sé en qué hotel vaya a parar, pero a lo mejor va a estar en el Gran Hotel Sabinas, en el centro de la ciudad.
Y pues hay muchos temas alrededor de lo que va AMLO, se supone, no soy clarividente para decir más o menos a qué va, pero va con la cuestión del carbón y va, supongo, también con el tema de pasta de conchos. Entonces, el carbón es la parte medular, por eso se llama región carbonífera. Entonces, la actividad medular que tiene la región. Pero están las grandes empresas corporativas extractoras de carbón, están las empresas medianas, están las empresas fantasmas. O sea, las fantasmas son aquellas que no sacan carbón, pero especulan sobre el precio o se lo compran a terceros y hacen lo que se llama coyotaje. Y están las otras, las microempresas, las empresas marginales, que son los poceros, que es gente que trabaja en un pozo, por eso se llaman poceros, trabajan en un pozo de carbón, y la mayoría de los poceros pertenecen al grupo criminal de los Zetas, ya convertidos algunos de ellos en honorables hombres de negocios. Pero sí, los Zetas están presentes en toda la región carbonífera, en la región centro, en Monclova, en la región fronteriza, en Piedras Negras, y se han extendido por toda la República, lo sabemos bien. No han hecho últimamente algún evento criminal, pero se supone que todavía existen, que todavía están. Otro de los temas ahí de la región de Sabinas, que ya lo habíamos comentado, pues tiene una clase media poderosa, una clase media que desarrolló en este pequeño poblado de Sabinas, Coahuila, desarrolló la industria telefónica. Fue llamada por muchos la ciudad de los teléfonos. Todavía teléfonos de alcancía que se alcanzaron a vender mucho acá en la Ciudad de México. Pero el modelo que hemos tenido desde el nacimiento mismo de México ha sido un modelo centralista. Recordemos que, y hago un paréntesis histórico, recordemos que la Ciudad de México era la que recaudaba impuestos de todo lo que era la Nueva España. El poderío gigantesco, enorme de la Nueva España. Recaudaba impuestos de Texas, de San Antonio, que era San Antonio de Béjar, recaudaba impuestos de Los Ángeles, San Francisco, Nootka, que es ahora Vancouver, de la Florida, de San Agustín, que era la capital, del Caribe, de La Habana, que era la que recaudaba los impuestos, de Puerto Rico, de Guatemala y de las Filipinas. Entonces imagínense la cantidad enorme de recursos monetarios que tenía la Ciudad de México. Por eso fue llamada la Ciudad de los Palacios, porque toda esa recaudación se venía a la capital, y a la capital de la Nueva España, y de ahí se iba a Madrid. Entonces, desde entonces está el modelo centralista en el país, y ha habido épocas de florecimiento del federalismo. Recuerdo yo que el caso de los teléfonos, pues prácticamente llegó don Carlos Slim, y al comprar Telmex, comprar entre comillas, porque fue un arreglo bastante bien documentado en muchos lados, pero dicen que al final de cuentas fue un arreglo entre Carlos Salinas y Carlos Slim, Charles and Charles. Al momento don Carlos Slim tiene el control, imagínense, de 1000 empresas. 1000 empresas. El flujo de efectivo de don Carlos Slim es mayor que el flujo de efectivo del Banco de México. Eso lo escribe perfectamente Russia Today. El hecho fue que ahí en la ciudad de Sabinas pues había pequeñas empresas que producían teléfonos, pero la grande de Sabinas era Telefónica de Sabinas. Pues fue prácticamente desmantelada por traer todo el poder al centro. Entonces Andrés Manuel está replicando ese poder centralista, centralización política, centralización recaudatoria, centralización pues hasta social. Entonces de alguna forma se está reconcentrando el poder en la capital de México, la gran Ciudad de México. Sabinas se acaba al terminar la telefonía, y pues prácticamente empezamos con el subdesarrollo. Cuando el que habla hizo su tesis de licenciatura en la UNAM, en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, la región carbonífera era la 14ª región industrial más poderosa de México.
la 14ª. Después de que se acabó la telefonía, pues llegamos probablemente al lugar 80. Y eso es siempre un retroceso para el país. El país llegó a florecer el nacionalismo económico en la década de 1970 a 1980. A partir de 1980 se penetró el neoliberalismo. Ya en la presidencia de López Portillo nace la serpiente del neoliberalismo, que es un modelo depredador, es un modelo que obliga al Estado a ceder todas las facultades de control sobre la economía, obliga a la venta de empresas estatales y paraestatales y de participación estatal. En fin, es un modelo que se le llamó el Consenso de Washington. México es firmante de ese Consejo de Washington. A partir del Consenso de Washington, México no ha podido crecer a tasas del 6%. Entonces, cuando Andrés Manuel plantea el Plan Nacional de Desarrollo, tasas de crecimiento del 6%, pues nos reímos, jajaja, pues ¿cómo le vas a hacer? O sea, simplemente está redistribuyendo la pobreza, no está redistribuyendo la riqueza, no está tocando a la plutocracia, no está tocando a los grandes ricos millonarios de este país, está tocando a las clases medias, está tocando a las clases populares o trabajadoras, y está tocando a las clases productivas, pero no está tocando para nada a la gran plutocracia, sobre todo don Carlos Slim, el ícono de la gran plutocracia nacional. Y no tenemos nada contra él, es lo conocemos y sabemos que es una linda persona, pero el problema no es la persona, es el modelo. Insisto, el problema no es la persona, es el modelo. Y el modelo neoliberal puro, pues está desde 1980 hasta el año 2000, 20 años de liberalismo total. A partir del año 2000 empieza a estar en el poder una clase que hemos llamado, siguiendo las enseñanzas de Platón en la República y sus leyes, una clase caquistocrática. O sea, lo peor de lo peor llega a gobernar este país desde el año 2000 hasta la fecha. Andrés Manuel no se quita eso, pero ese es un modelo que nos imponen desde fuera, claro, con la apertura y la docilidad que tiene la sociedad mexicana, pues prácticamente nos imponen un modelo straussiano de Leo Strauss. Leo Strauss fue el alumno principal o el alumno preferido de Carl con C de casa, Carl Schmitt. Carl Schmitt fue el abogado de Hitler, fue el que permitió la infraestructura legal del nazismo. Entonces Leo Strauss no le hace nada en los juicios de Nuremberg, se viene, radica en Estados Unidos, primero en Nueva York y luego se hace famoso en Chicago, en la Universidad de Chicago, y pues prácticamente es el modelo que tenemos vigente, el modelo straussismo o straussista, de Leo Strauss con doble S, Strauss. Entonces es un modelo neonazi, exterminador de masas, exterminador del Estado benefactor de los años 70, 80, pasamos al Estado malefactor hasta la fecha. Es un Estado malvado. Entonces, ¿qué esperar en las pequeñas poblaciones como Sabinas, Coahuila? Pues que estamos sujetas en ese ángulo. Y bueno, yo recuerdo para que demostrar, porque luego la gente me decía, pues dices tú que eres de Sabinas, pero no sabemos que eres de Sabinas. Para demostrar, estuve en la primaria Miguel Hidalgo, ahí en un lado del Palacio Nacional, en segundo año de primaria, mi tío José, uno de mis tíos más queridos, pero muy atrabancado, se vestía tipo Opalón Cassidy y entraba con el caballo blanco a las cantinas, tirando balazos. Ese era mi tío José, pues famoso porque tiene sus fotografías donde él está vestido Opalón Cassidy en su caballo blanco, con su sombrero negro y pues tirando balazos en las cantinas. Posteriormente mi tío fue taxista y en un accidente que tuvo llegando a Guadalajara, pues lo metieron a la cárcel. Tuvo 3 años en la cárcel. Yo tuve que abandonar la primaria ahí en la Miguel Hidalgo y vivir en el centro de Guadalajara.
en el famoso mercado San Juan de Dios de Guadalajara. Entonces tengo pues también ahí ciertos ínfulas tapatías, y el hecho es que siendo un niño de primaria pues era popular en el mercado, me iba a donde quiera, querían invitarme la gente del mercado a comer birria, y bueno, pues ahí estaba feliz yo en Guadalajara. Pero seguía estudiando la primaria, aunque fuera en ese entonces de larga distancia. Cuando llegaba a Sabinas, la profesora más querida de este que habla, Juanita Riojas, que era también la tía preferida de Diana Laura Riojas de Colosio, pues Juanita Robles siempre me apoyó, iba a mi casa, me enseñaba y todo, y pues pudimos sacar la primaria avante en la Miguel Hidalgo. En la secundaria Venustiano Carranza, pues grandes amigos también, grandes amigos, entre ellos Martín Garza Herrera, que siempre, él se vino a estudiar a Monterrey, a la escuela de Ingeniería Eléctrica, en la calle Félix U. Gómez de Monterrey. Y recuerdo esto porque la historia en México nos dice que el ejército mexicano habla y habla y habla de que es muy valiente, y sí lo es en muchos casos, yo lo respeto, pero no menciona la batalla del Carrizal. La batalla del Carrizal, que se dio en Aldama, Chihuahua, que es las colindantes o el área metropolitana de la capital, Chihuahua, fue la gran derrota de la invasión punitiva de Pershing, de Jack Pershing. Jack Pershing fue el que encabezó la invasión punitiva. Era invasión total, a gran escala. Esto que dicen los historiadores es mentira. Fue una total invasión de Estados Unidos, dizque persiguiendo a Pancho Villa, que nunca lo agarraron, o era bien listo Pancho Villa, o no había los elementos, pero traían aviones, traían tanques, traían todo. Traían las mejores tropas que tenía Estados Unidos en esa época de la invasión punitiva. Traían las tropas negras de Fort Huajuca, de Arizona, y pues prácticamente venían penetrando fácilmente el territorio mexicano, hasta que Carranza les dice: hasta aquí hagan, si ustedes quieren pasar más allá de Chihuahua, pues se van a confrontar con el ejército constitucionalista. Y el ejército constitucionalista era dirigido por el coahuilense Félix U. Gómez. Jamás en el estado de Coahuila tenemos una calle que se llama Félix U. Gómez. En la comarca lagunera donde él era, pues tampoco hay reconocimiento. Y Félix U. Gómez fue el general que batió a las tropas norteamericanas en el Carrizal, en Chihuahua, y murió en la batalla. Cesario, el general Cesario, se me va el apellido, pero el general Cesario fue el que lo suplió. Pero realmente fue una gran batalla del ejército mexicano constitucionalista para detener la invasión punitiva. Recuerden que venía dirigida por Pershing, Jack Pershing. Jack Pershing está considerado en los anales de los militares norteamericanos como general de generales. Solamente una persona tiene el anterior título de general de generales, George Washington, y posteriormente Jack Pershing. Y Jack Pershing fue derrotado por el general Félix U. Gómez en el Carrizal, Chihuahua. Imagínense lo que es la historia, saber la historia real, no la que te plantean los historiadores a veces, que tienen hasta programas sabatinos o dominicales ahora en Radio Imer. No, el hecho es que ahí tenemos a Félix U. Gómez. Bueno, ahí estudió Martín Garza Herrera, se fue a vivir a Chicago. Martín era muy bueno, sigue siendo muy bueno para los golpes. Entró a trabajar al sindicato electricista. El sindicato electricista de Chicago consigue el contrato de darle servicio a la torre más alta de Chicago, la torre Sears, en aquel entonces, hoy la torre Willis. Y pues ahí obtiene gran cantidad de recursos. Recientemente que lo vi, me dijo finalmente te gané en algo, me dijo Martín, finalmente te gané en algo. ¿Cuánto obtienes tú de tu jubilación? Le digo, 6,000 pesos aproximadamente. Pues yo obtengo $6,000. Te gané, dice. ¿Y cómo le hago?
fue con los puños, que el sindicato electricista le da parte de una pensión, luego la ciudad de Chicago le da otra pensión, el estado de Illinois le da otra pensión y la federación le da otra pensión. Entonces, entre todas son $6,000. Por eso hemos estado hablando de las pensiones de las Afores, por la necesidad de que tengamos poder adquisitivo. Andrés Manuel, mientras no tengamos poder adquisitivo, el modelo se está profundizando. Lo estamos verdaderamente, te lo dice alguien que conoce verdaderamente de economía, estamos en recesión ya. Y más que una recesión peligrosa, estamos en estanflación, o sea, estancamiento con inflación. Entonces todo eso lo vemos en la calle, no necesita uno ser economista o tener doctorado en economía. En la calle, cuando empieza el robo de autopartes, la venta de casas por donde quiera, la venta de automóviles por doquier, el asalto a transeúnte, es que ya estamos en una crisis económica. Si no lo quiere reconocer, lo sentimos mucho, pero esos son los datos duros que hay que siempre plantear. Estamos realmente en recesión, y para salir de la recesión necesitamos políticas avanzadas, no de retrasada. O sea, no políticas que ya con el tiempo han significado prácticamente un retroceso, no solamente en México, sino en muchos países. Entonces, por eso insistimos en estos temas. O sea, lo que estamos viviendo ahorita es una recesión prácticamente. Martín Garza era uno de los que estábamos siempre en competencia por las altas calificaciones, igual Leticia Castro, Betty Villarreal, la hermana de Martín, Elba Garza Herrera, también radicando en Houston, según sé, y pues era una lucha a muerte por las calificaciones, porque el que tenía las más altas calificaciones pues era el que llevaba siempre la bandera. Entonces, por lo general, sin presunción, yo era el imbatible, todo el mundo me quería batir en las calificaciones, y era siempre el que llevaba la bandera. Entonces, por eso me dijo Martín Garza, por fin te gané en algo, y pues me ganó precisamente en la pensión. De Sabina nos pasamos a Nueva Rosita, a la Federal B27. Ahora le cambiaron el nombre por andar de barberos ahí, compañeros de las generaciones. Le cambiaron el nombre de Fortunato Gutiérrez. Fortunato Gutiérrez fue nuestro gran director en la preparatoria de Nueva Rosita. Gran director, verdaderamente un hombre excepcional, lo respeto muchísimo. Siempre mando saludos a los compañeros que están todavía de la Federal B27, entre ellos Rogelio Montemayor, Ricardo Rodríguez, el Chalío y el Manío Recendis, a la bella Dora Rangel, que era la lideresa de la pandilla que estábamos en la preparatoria. En fin, grandes amigos, Carolina Gómez, la novia de Mario Camino Iricagua. Cuando ese grupo, Fortunato nos traía con un látigo prácticamente en la mano, porque entrábamos a las 7 de la mañana, imagínense, salíamos a las 11 de la noche. Así era el día en una preparatoria, no como ahora, pero realmente aprendimos, fuimos una generación privilegiada con maestros privilegiados. Y no solamente eso, los sábados nos ponían a competir en básquetbol, en béisbol, en fútbol soccer, hasta en fútbol americano. Era una actividad incesante del profesor Fortunato por tener una generación poderosa de estudiantes. Y así fue. Nos venimos a la capital de México, casi todo el grupo, y Mario Camino Iricagua sacó el primer lugar en el examen de admisión de la UNAM. Es un gran prestigio para la generación nuestra el que Mario haya sacado el primer lugar en admisión en la UNAM. Él estudió arquitectura y creo que vive ahora en Mérida, Yucatán. Entonces eso es parte de la historia para que vean que somos de la región, para que Andrés Manuel conozca de esto. Pero más que eso, le insistimos a su gente y a él que se deslinde de dos personajes nefastos que tiene él y que obviamente le sigue la corriente. Uno es Armando Guadiana Tijerina, diputado federal, encargado de la Comisión de Energía o Energéticos, que está documentado en una gran investigación que hizo
la conocemos perfectamente, la teóloga Cristina Auerbach, que vivió en la periferia de Sabinas, en el poblado minero de Cloete. Cristina Auerbach es la que hace un estudio profundo sobre las condiciones laborales de los mineros en la región carbonífera. Es de aplaudirla, es de halagarla, Cristina Auerbach. Entonces, hace una investigación detallada, y ahí sale a relucir Armando Guadiana Tijerina como un empresario del carbón ligado con el narcotráfico, un narcominero. Entonces, esa investigación que se llama Carbón Rojo, y que ustedes la pueden ubicar en el internet, está por la organización BOEL, con B grande, BOEL y doble L, BOEL, de Alemania. Esa investigación de Cristina Auerbach se fue directamente a la Corte Penal Internacional. Ahí está Andrés Manuel, ahí está. Y esos personajes son nefastos para tu presidencia. Tienes que irte desligando de ese tipo de personajes. El segundo personaje, que también tiene que ver mucho con la región carbonífera, es Napoleón Gómez Urrutia. Napoleón Gómez Urrutia es lo que tú llamas un fifí. Jamás en la vida pisó una mina de carbón. No quería que sus zapatos Floor Chain se ensuciaran. Entonces él extorsionaba a los mineros, era el líder del sindicato minero, y él extorsionaba y sigue extorsionando a los mineros y a las empresas. Fue el que en Pasta de Conchos, es precisamente la gente de Pasta Conchos lo acusa a él de que todos los trabajadores que se supone estaban sindicalizados, pues Napoleón se quedaba con las aportaciones de los mineros, y los puso en outsourcing sin que ellos supieran que estaban en outsourcing, o sea, que no tenían ninguna prestación. Entonces, por eso es parte de que no han encontrado los restos de los mineros enterrados en Pasta de Conchos, porque no se quiere que se sepa que Napoleón se robaba las cuotas sindicales para tener una vida de marajá, y que la tiene todavía. Pero era famoso, o sea, cuando estábamos en la Secretaría de Energía, Minas, Industria Paraestatal, que yo estaba encargado de la modernización de las minas de carbón, hicimos un trabajo fenomenal por modernizar las minas de carbón, por la industria del acero, de la que hemos platicado, de ambos productos, con gente de altísimo nivel. Entonces, hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para modernizar la actividad minera carbonífera. Y tenía fama Napoleón de que pues siempre era líder minero. Su papá le había heredado el puesto, Napoleón Gómez Sada, y todos ellos son parte de la pandilla de macrosicarios prácticamente que dirige Alfonso Romo, el coordinador de gabinete de Andrés Manuel López Obrador, y que están ahí pues ligados a Armando Guadiana Tijerina, Napoleón Gómez Urrutia, Ricardo Monreal, y hasta puedo asegurar, así sin corroborar, de que hay elementos subterráneos ahí muy oscuros del narcotráfico. El narcotráfico que llega hasta Aguascalientes. Y también, ¿por qué le decimos esto? Pues porque cuando estábamos en Sabinas, en la época que nos tocó convivir con nuestros padres, ahí con mi padre y con mi madre, resulta que Pablo Gómez me envía a estudiar, a dar clases, impartir materias en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la UAS, la famosa UAS de Culiacán, Sinaloa. Entonces, pues tenía que cruzar todo, desde Sabinas, Coahuila, el desierto, cruzar todo el desierto y luego cruzar la Sierra Madre, que era verdaderamente una aventura fabulosa y peligrosa, porque cruzar la Sierra Madre es verdaderamente de valientes. De Durango hasta Mazatlán, pues ahí dejas tu vida. Cuando llegas al punto más alto de la sierra, en el Espinazo del Diablo, alcanzas a ver en la noche sobre todo las luces de Mazatlán. Entonces es impresionante cruzar la Sierra Madre occidental. Felipe Calderón hizo uno de los puentes más importantes que hay en el país, el Baluarte, que ya le quita muchas horas de recorrido, porque prácticamente yo salía de Sabinas, Coahuila, descansaba o comía en Torreón y iba a dormir a Durango, y ya de Durango cruzar la sierra pues era todo un día. Llegabas y descansabas pues en el paraíso que es Mazatlán,
sobre todo en las playas del Sábalo, hermosas de Mazatlán, y luego de ahí 3 días te ibas a Culiacán, a la UAS, que por cierto mando saludos a todos mis amigos que tuve en Culiacán, en la UAS, compañeros como Bricio Espinosa de Oaxaca, Juan José Ley de Zacatecas, el rector que me recibió, me apoyó siempre ahí en la UAS, Arturo Campos Román, a Pablo Gómez, que fue el que me abrió las puertas para que fuera a dar clases a la UAS ahí en Culiacán, Sinaloa. Bueno, compañeros y compañeras, recuerdo mis alumnas, sobre todo mis alumnas que siempre estuvieron pegadas conmigo, Gabriela Gaxiola, ahí en la colonia Guadalupe, y Miriam Mondaca, de Los Mochis, Sinaloa. Esto lo hago para que vean que también estuvimos ahí, en la UAS, en una época difícil, porque había 3 grupos que se peleaban el control de la universidad: el grupo del Partido Comunista, donde pertenecía Pablo Gómez, Liberato Terán, Audomar Quintero. Ese era el grupo del Partido Comunista, que coloquialmente le decían los pescados. Luego venía el grupo de José María Morelos, o Chemones, que pertenecía al maestro José Luis Eseña Cervantes, que venía de sacar una maestría sobre planificación en Polonia. Y luego un grupo radical llamado Los Enfermos, ultra radical, porque se robaban los gises para que no hubiera clases, para que no se generaran cuadros para el sistema capitalista. Era un grupo anarquista radicalizado totalmente. Entonces las luchas fueron brutales en la UAS. Llegamos siempre las inquietudes de estar en radio, en televisión, de que les habla, pues ha sido toda la vida. Entonces yo era parte, mis alumnos, Víctor Apodaca, que era el director de Radio UAS, pues me invitó, me dijo mi alumno: véngase profesor, denos cátedra en la UAS, en Radio UAS. Bueno, pues yo tenía mi programa Realidades Latinoamericanas en Radio UAS, y pues eran muy duras, siguen siendo duras hasta la fecha. Llegó un momento en que el procurador del estado de Sinaloa dijo: no, pues queremos platicar contigo. El gobernador, que era un economista del TEC de Monterrey, Valdés Montoya, pues quiere platicar contigo. Y pues nosotros dijimos: no vaya a ser que le vaya a pasar algo al profesor. Y de alguna forma u otra conocimos al grupo de Los Enfermos, que estaba en el control de las preparatorias de la UAS, los Arellano Félix. Entonces los Arellano Félix los llegamos a conocer, fueron a mi rescate a Radio UAS, y jamás la Procuraduría de Sinaloa me molestó, jamás. Para que se imaginen lo que estábamos. En ese entonces, y esto lo acabamos de comprobar hace algunos días, en ese entonces, fíjense quién llegó a la Ciudad de México, o a México. Ni si lo imaginan ustedes. Vladimir Putin en la Ciudad de México. ¡Wow!, dicen ustedes. Un gran amigo nuestro, Sergio Moreno Bobayed, judoteca, dice: competí en Praga por el Campeonato Mundial de Judo y quedé en tercer lugar. En primer lugar quedó Vladimir Putin. Se hicieron grandes amigos Vladimir Putin y Sergio, a tal grado que Vladimir Putin, cuando vino a México, todavía no era el famoso Vladimir Putin que conocemos ahora, pero pues era agente de la KGB en aquel entonces. Pues vino con Sergio, lo buscó y siguió entrenando con Sergio en judo. Pero ¿a qué venía Vladimir Putin? Pues a seguir empujando el proyecto de la Unión Soviética de Yuri Andropov, que era el primer ministro de la Unión Soviética, el proyecto Bravo. El proyecto Bravo era que México es el único país que puede derrotar a los Estados Unidos con migrantes y con drogas. Eso era el proyecto Bravo. Y Vladimir Putin estuvo en México empujando ese proyecto.
Tenemos las fotografías, las estamos buscando para que ustedes las vean realmente. Vladimir Putin en México y habla muy bien el español. Entonces, el grupo radical de la Universidad de Sinaloa, los Arellano Félix, que estaban ligados con los enfermos, se dedicaron precisamente a eso. Se fueron a Tijuana y empujaron pues precisamente drogas inmigrantes. Y me decía un amigo nuestro, me decía, Enedina, que es la heredera de los Arellano Félix, te escucha, te ve. Ella estudió maestría en Stanford en finanzas y también maestría en finanzas en Harvard. Y ella es parte de los Arellano Félix, del clan de los Arellano Félix. Y sabemos que vive en Aguascalientes. Entonces, pues, lo que estamos platicando con ustedes, vean, desde un pequeño poblado de Sabinas, Coahuila, todo lo que sale a relucir, todo lo que viene a relucir, ¿sí? Y ese carbón pues es parte medular de la generación de energía eléctrica. Por eso Manuel Bartlett anda también metido en este asunto. Y es necesario el carbón, aunque sea contaminante, pero es necesario para generar energía eléctrica. La zona, la gran termoeléctrica, que parece un monstruo verdaderamente que se encuentra en Nava, pues genera el 10% de electricidad de este país. Sobre todo el norte del país está con esa electricidad. Hay otra parte de esa electricidad que se va a San Antonio, Texas. O sea, San Antonio, Texas depende mucho de Nava, de la termoeléctrica López Portillo de Nava. Este personaje muy cercano a don Carlos Slim, que tiene también su maestría en Harvard, Alfredo Elías Ayub, que fue el director de la CFE, pues manejaba los mercados de derivados financieros de la electricidad entre la frontera de México, la frontera de Piedras Negras y San Antonio, Texas. Ahí se movía una enorme cantidad de electricidad, pero también una enorme cantidad de especulación sobre los derivados financieros de la electricidad. Estamos en pañales verdaderamente para entender esos procesos oscuros de la globalización, o no tan oscuros porque se manejan en las bolsas de mercaderías, como la bolsa de Chicago. Entonces, eso es parte de lo que queremos plantearle a Andrés Manuel. Tienes que entender esa problemática, tienes que leer Carbón Rojo, tienes que estar con los mineros del carbón, los más explotados de los explotados de este país, sin prestaciones sociales, que cuando mueren es verdaderamente tragedia en la región carbonífera que haya accidentes en las minas de carbón, y los hay continuamente. Que esté ahora el narcoesclavismo en los poceros. O sea, México, ¿qué país tenemos? Hemos avanzado o retrasado nuestra economía enormemente. En 1978, la economía mexicana llegó a ser la quinta economía del mundo. Cuando Andrés Manuel toma la presidencia era la 15ª economía del mundo, con tratados de libre comercio, con los mejores doctorados en economía de las mejores universidades de Estados Unidos, y no pudimos echar a andar el crecimiento de este país, porque primero tiene que haber crecimiento económico y después desarrollo económico. El crecimiento es cuantitativo, el desarrollo económico es cualitativo, y posteriormente viene el desarrollo económico sustentable, es decir, apoyar a la ecología. Dicen que se pueden hacer las tres cosas al mismo tiempo, no lo creo. Esa es la mecánica de la economía. La economía primero tiene que crecer y después distribuir y después cuidar el medio ambiente. Podemos avanzar en ciertas cosas, cierto, sí se puede hacer, pero tienen que ser políticas públicas bien establecidas. Entonces, eso es lo que de alguna forma queríamos hablar sobre Sabinas, ahora que Andrés Manuel va a andar por ahí. Porque otro tema que quería tocar en estos días que se complican todas las cosas o se juntan todas las cosas, era el Día del Niño. Y no de una manera frívola, sino un gran problema que tenemos en el país es la educación, los niños. Y los niños en la frontera nos los están matando.
nos los están esclavizando, nos los están vendiendo como esclavos, como vendieron a los esclavos negros. Entonces, cuando llegan a la frontera, los meten en cajas, en cárceles prácticamente, pero en cajas, están encajados en cárceles modernas, pero que son prácticamente para tener animales en esas jaulas, enjaulados. Luego, con el calor enorme que hay en McAllen, Texas, que es frontera con Reynosa, en el calor enorme les dan cobijas de aluminio para que se tapen. Pues imagínense, o sea, con el calorón y luego cobijas de aluminio. Entonces, eso tocó las fibras de las primeras damas de los Estados Unidos. Aquí la señora Beatriz no quiere ser llamada primera dama, lo sentimos, pero debería ser, porque el cuidar los niños te hace que seas dama de la nación. Y las primeras damas de Estados Unidos las empieza a mover Laura Bush, la esposa de George W. Bush. Laura Bush le habla a Rosalind Carter, le habla a Michelle Obama y le habla a Hillary Clinton. Dice, hagamos algo por estos niños mexicanos que están siendo enjaulados en la frontera en Reynosa, en McAllen. Lo hicieron, movilizaron conciencias en Estados Unidos. Aquí en México ni Marta Sagún ni ninguna de las primeras llamadas damas, y ahora la señora Beatriz, nadie se preocupa por eso. Frívolamente quieren aprender a cantar y a recitar verbos y ser llamados literatos. Pero los niños nuestros que cruzan la frontera están verdaderamente en una situación grave, porque todavía lo están. Entonces, hubo hasta una gran conductora de la televisión norteamericana, Raquel Maddow, que se soltó llorando en pantalla, en vivo, por no poder ayudar a los pequeños. O las grandes actrices como Scarlett Johansson o ahora Jane Fonda o Mira Sorvino, etcétera, fueron hasta McAllen a la defensa de los niños. Entonces la señora encargada de educación de Donald Trump, la señora DeVos con B chica, que pues parecería así una caricatura de Cruella, esa película de los niños muy hermosa, de los dálmatas, los perros dálmatas. Pues la señora DeVos dijo, pues los vamos a recoger, pero ella los empezó a prácticamente, no es así tal cual, pero prácticamente a vender a esos niños, a colocarlos en amigas de la alta sociedad norteamericana. Tenemos estos pobrecitos niños, los estamos recogiendo y te los estamos dejando a ti. O sea, hubo prácticamente una venta de los niños mexicanos y centroamericanos que fueron atrapados ahí en la frontera. Entonces, el Día del Niño, quiero llamar la atención, precisamente desde que acaba de pasar el Día del Niño, llamar la atención sobre ese problema grave que tenemos en México, la falta de sensibilidad política, económica, religiosa, ética, de defender a los niños de la frontera. Porque esos niños, cuando nos los regresen, quedan en manos del crimen organizado y se convierten en niños asesinos. Así ha pasado. Entonces tenemos que tener una política clara, una política de Estado para defender a los niños y castigar ese famoso infanticidio de 50 niños en la guardería ABC de Hermosillo, que le toca directamente a Margarita Zavala y a su prima Marcia. Mientras no se castiguen eso, mientras no se toquen los temas medulares del Día del Niño, ahí están. Eso es lo que hay que hacer, es lo que hay que defender. Entonces, pues hacemos un llamado a doña Beatriz Gutiérrez Müller a que verdaderamente deje de cantar y que deje de crear problemas con España y otros países del Vaticano, y que se dedique a defender a los niños, como lo hizo la señora López Mateos. Entonces, hagamos eso, o como sociedad hagámoslo. Pero son las fibras íntimas que hay que hacer en este país para defender a los infantes. Posteriormente viene el Día del Trabajo. Día del Trabajo nos toca, por esta relación que tenemos con Chicago y Nueva York, pero sobre todo últimamente con Chicago, de que los mártires de Chicago fueron prácticamente preparados políticamente por el gran doctor Carlos Marx. Carlos Marx escribía en el Chicago Tribune
o sea, el famoso periódico Chicago. Aquí es un escándalo hablar de esos temas. Oh, no, es prensa fifí o prensa chaira, no sé qué cosa llamarle, pero yo, el gran ideólogo de todos los tiempos, Carlos Marx, escribía en el Chicago Tribune. Yo bajé la información esa. Entonces, hay un personaje que también llama la atención a la gente que nos ve. Un personaje, mujer, Lucy González, que fue la esposa del líder de los mártires de Chicago, de los trabajadores mártires de Chicago. Lucy González, que nació pues, en la zona donde nació el gran general Ignacio Zaragoza, que era parte de México. La gente acá en México a veces es muy tonta y dice, no, nació del lado americano. No, son personajes que era cuando Texas era parte de México, cuando era parte de Coahuila, de Texas. Entonces, por esa cuestión hay un monumento. La policía de Chicago, recuerdo que decía, Lucy González de Parsons, en aquel entonces ya viuda de Parsons, es más peligrosa que 10,000 criminales en la calle, por su verbo encendido en defensa del sindicalismo. Los grupos sindicales en Chicago le hicieron un monumento en la ciudad de Chicago. ¿Qué creen? Que la comunidad mexicana no sabe dónde está el monumento a Lucy González, menos los consulados que viven del shopping y de otro tipo de cosas. O sea, exigimos la restitución para este país de la figura de Lucy González de Parsons. Son argentinos los que van y le ponen flores, corona de flores, al monumento a Lucy Parsons en Chicago. Y los mexicanos, ignorantes siempre, queremos saber de fútbol, queremos saber de internet, queremos saber de muchas cosas, pero no recuperamos la historia. Los pueblos que pierden su historia pierden su dirección de país, y México la ha perdido muchas veces y la está perdiendo de nuevo. Entonces Lucy es parte de los mártires de Chicago del 1 de mayo, ¿sí?, que verdaderamente cambió los esquemas pues, hasta el momento de organizarse la clase trabajadora. Que los sindicatos se hayan convertido en mafias ya es otra cosa, lo son verdaderamente, se han convertido en explotadores de los trabajadores. Ya hay una nueva clase obrera, que es la clase que trabaja en las franquicias, McDonald's, en los Walmarts, en todo lo que es el outsourcing. Toda nuestra juventud no está sindicalizada, no tiene prestaciones. O sea, ellos van a recibir miserias por parte de este Estado malefactor prácticamente, y se está modificando en contra de la clase trabajadora. Las pensiones ahora no se exige 65 y ahora se va a exigir 68 años para jubilarse. No podemos permitir esto, no podemos cruzarnos de brazos sin defender primero los niños y ahora los jóvenes trabajadores, que van a recibir verdaderamente miseria cuando reciban, si es que reciben sus fondos de pensiones. Entonces estamos en esa lucha real por defender estos temas. Son temas políticos fuertes, duros, polémicos, pero hay que plantearlos tal cual. Hay que decir, esto tiene que pasar, tenemos que hacer que esta cuarta transformación de verdad sea transformación y no una cuarta regresión más, que López Obrador no vaya a hacer una caricatura de Antonio López de Santana, porque López de Santana pues era veracruzano y pues este es tabasqueño, el trópico es verdaderamente increíble. Entonces esos temas del 1 de mayo, del rescate de la figura de Lucy González, de Parsons, la esposa del líder de los mártires de Chicago y la que dio a conocer todos los documentos y la que dio a conocer todo el juicio de los mártires de Chicago, pues tiene que ser rescatada. Y el tercer tema aquí va a tocar pues lo que prácticamente estamos a celebrar, otro tema más de la batalla el 5 de mayo, pues el general Ignacio Zaragoza. También Ignacio Zaragoza es otro personaje binacional, por eso en Estados Unidos quiere mucho a Lucy Parsons, porque fue la que empezó la lucha de las mujeres en los Estados Unidos, y prácticamente el general Ignacio Zaragoza, porque la batalla de Puebla pues le dio aire, respiro a Abraham Lincoln, que estaba en la guerra civil de los Estados Unidos.
O sea, por eso se festeja en Estados Unidos el 5 de mayo, no se festeja porque se festeja México, se festeja porque esa batalla le permitió a Abraham Lincoln, a los que eran los liberales en contra de los esclavistas del sur, pues les permitió un respiro militar para reforzar, para rearmar su jugada. Es muy importante toda esta problemática de levantar la figura de Ignacio Zaragoza, que fue miliciano. Ahora que está de moda la Guardia Nacional, pues fue miliciano de Monterrey, porque ya cuando se separa Texas, la familia de Zaragoza se vino a vivir a Monterrey. Entonces fue miliciano de Monterrey Ignacio Zaragoza. Fue el único que derrotó a Leonardo Márquez, el llamado Tigre de Tacubaya. Fue el único que lo derrotó. Nadie pudo derrotar a Leonardo Márquez y prácticamente fue Zaragoza. Zaragoza, muy joven, pues dirige la gran batalla el 5 de mayo. Tenía a su lado al inquieto, al efusivo Porfirio Díaz, pero esa era el arma secreta de Zaragoza. Por eso se menciona que hubo roces entre Porfirio Díaz y Zaragoza, y sí los hubo. Pero Zaragoza era el jefe, era el cerebro militar, y el otro era subordinado y tenía que aguantar. Entonces el hecho es que Zaragoza, otra vez los historiadores dicen que estaba enfermo del estómago, que entró en depresión porque se murió su esposa y no pudo estar con ella en su muerte. Pero el hecho es que cuando gana la batalla las tropas de Juárez, la ciudad de Puebla, la clase de alto nivel de Puebla, puso moños negros en sus casas. Le dio tanto coraje a Zaragoza que dijo la frase que dicen que lo mandó a la muerte: hubiera quemado Puebla. Entonces eso, se soltaron las conspiraciones. Este país ha sido conspiranoico. Existe en Palacio Nacional la sala de las conspiraciones, está toda cerrada. Ahora Peña Nieto le puso paredes de plomo para que no supiera. Se llama Salón de las Intrigas en Palacio Nacional. Se lo digo porque mi hija estuvo trabajando en Palacio Nacional. Fueron las que renovaron todo ese hermoso Palacio Nacional que es nuestro, y ahora se quiere cerrar. Pues hicieron una gran labor de esto. Entonces el Salón de las Intrigas, dicen que de ahí salieron las intrigas precisamente para eliminar al gran general, que no era de escuela militar, sino era de los milicianos de Monterrey, Ignacio Zaragoza, para quitarlo ya, porque le hacía sombra al presidente Juárez y le hacía sombra al futuro líder que salió, Porfirio Díaz. Y bueno, voy a concluir con Coahuila, con Sabinas, Coahuila. Don Miguel Torruco, casado con una coahuilense, Gloria Garza de la Garza, y don Humberto Hernández Jadá, casado también con una coahuilense. Es necesario que el turismo desarrolle ahí en Sabinas, Coahuila, el tren que interconecta a las tres grandes ciudades de la región, a Nueva Rosita y a Musquis. Debería ser un tren turístico, un mini tren Maya, pero un tren de 30 y tantos kilómetros con autovías que rápidamente de Sabinas se muevan hasta Musquis. Es un proyecto que le planteamos a don Miguel Torruco con mucho aprecio, a Humberto Hernández Jadá también con mucho aprecio, de que hagan algo por el turismo de la región. La región se muere ahorita, no hay trabajo, en ningún lado hay trabajo, pero sobre todo es agudizado en la región carbonífera. Es necesario proyectos de ese tipo, pequeños pero de gran envergadura para la región, un tren interurbano entre Sabinas, Rosita y Musquis. Dejamos eso en la idea. Y ya para concluir, la famosa torre, la chimenea de Rosita, de 100 y pico de metros de altura, que se está cayendo porque ya no se usa, debería ser aprovechada y construir ahí una torre mirador, una torre turística, darle historia a esa heroica ciudad de Nueva Rosita, Coahuila,
que nació en los escritorios de Nueva York por la familia Guggenheim. Entonces es necesario meternos a la historia local, y luego pues los indios Kickapoo que están en Musquis, que también es parte de la historia y del turismo, que puede ser, si se desarrolla un turismo de alto nivel, un turismo que deje recursos a la región, no solamente al centro, sino a la región, y que pueda ser factible desarrollar. No se necesitan grandes inversiones. Entonces el gobierno federal le dejamos, con eso concluimos el programa, les dejamos esto para su análisis, si es que les llamamos la atención. Conocemos a don Miguel Torruco, conocemos a Gloria Garza La Garza, conocemos a Humberto Hernández Jadá. Bueno, como amigos, como paisanos, ya les decimos, ojalá estos dos proyectos, el tren interurbano Sabinas, Rosita, Musquis, y la chimenea de Nueva Rosita, puedan ser pues al menos pues comentados con el señor presidente, que anda ahorita allá en Sabinas, Coahuila. Mandamos saludos allá al periodista Hugo Díaz de XCBX de Sabinas, a aquellos amigos que tuve, los talibanes, no sé si todavía existe uno de los talibanes allá en la radio FM de Sabinas, que cada vez que iba yo pues nos invitaban a esto. Y si resulta lo de pasta de conchos, pues a nuestra amiga Argelia Bortoni, que fue la directora del Tecnológico Regional de Agujita, y que cada vez que yo iba ponía a sus estudiantes a que me escucharan en la radio y que participaran conmigo en discusiones, y que cuando se vino el accidente de pasta de conchos, accidente criminal de pasta de conchos, ella, Argelia Bortoni, estuvo al frente del estudiantado del Tecnológico Regional de Agujita para apoyar a los mineros. Eso le valió a Argelia el odio, el repudio del gobernador Humberto Moreira, que la persiguió, la renunció como directora del Tecnológico de Agujita y la sacó del estado simplemente por haber apoyado a pasta de conchos. Argelia, donde quiera que te encuentres, recibe los saludos. Con eso concluimos nuestro programa de hoy. Nuestro Twitter Chacoca, en honor a aquel gran líder, último gran líder de los Kicapús, Chacoca, precisamente de esto. Gracias y por su atención, pues estaremos próximamente con ustedes. Juan Ramón Jiménez.